Vivimos todos en una ciudad de los muertos, una ciudad en la que no logramos encontrar nuestro hogar, en la que deambulamos perdidos en medio de las paredes, en medio de los gritos, en medio de los recuerdos de lo que alguna vez fuimos. Vamos a hablar de esa ciudad de los muertos que describe Guillermo Borrero Aragón, un autor colombiano emergente, en su novela Historia de la Tristeza, aquí en Literatura Alterada. En primer lugar, quisiera decirles que el análisis de esta novela hace parte de una serie de videos que pienso hacer sobre autores colombianos emergentes, autores que me parecen interesantes y autores que me parece que están enriqueciendo el panorama literario. Hablemos de Guillermo Borrero Aragón. Él es un autor colombiano que hace ya más de 40 años vive en los Estados Unidos y que ha sido siempre un autor dramático, es decir, él ha escrito sobre todo teatro, nace en el teatro, nace en el medio de la tensión dramática del teatro, y es justamente eso lo que hace interesante e innovadora la novela, porque cada uno de los aspectos que constituyen la tragedia en el sentido más clásico, griego del término, están presentes en la novela. Si yo tuviera que definir La Historia de la Tristeza, diría que es una novela continua, en la que no hay pasado, presente y futuro escindidos en la narración, sino que están mezclados. El lector siente que se hunde en una vorágine en la que cada uno de estos momentos temporales no existen, sino que se desliza suavemente como en un tobogán entre diferentes momentos de la historia y diferentes momentos de la vida de los personajes. También diré que es un continuum desde el punto de vista geográfico, porque no está anclada a una sola geografía. No estamos en una ciudad, no estamos en un pueblo, no estamos en una sola localidad, sino que estamos en todas las localidades, en todas las ciudades. De hecho, es algo interesante porque en la medida en que aborda lo geográfico como una multiplicidad, lo aborda como un no lugar en el que todo es posible, en el que todos los tiempos son posibles y en el que todas las circunstancias son posibles. Por otra parte, también hay un continuum entre civilización y barbarie, porque es una novela que no solamente se ubica en el espacio urbano de forma estricta, sino que también hay una mirada hacia lo salvaje, hay una mirada hacia lo no civilizado, hay una mirada hacia aquello que se esconde más allá del dominio de lo cultural. Estamos en el dominio de la animalidad, estamos en el dominio de lo instintivo, en el dominio de aquello que no se puede controlar. Y es en esa comunicación permanente entre civilización y barbarie que se mueve la suerte, el destino de los personajes. Otro elemento que me parece interesante en la novela de Borrero es que es una novela de oxímoron, de contradicciones, en la que todo lo opuesto vive en dialéctica, es decir, en una tensión irreconciliable y al mismo tiempo conciliada. La ciudad es un espacio de inmovilidad por excelencia. No quiero decir que en la ciudad no sucedan cosas, no quiero decir que en la ciudad no haya diferentes elementos que están en continuo movimiento. Por excelencia, la ciudad es el lugar en el que todo sucede. Pero si lo oponemos al concepto de nomadismo, es decir, a ese deambular continuo de lo no civilizado, la ciudad es la antítesis, porque la ciudad es el espacio donde la cultura se establece. La ciudad para Borrero es una ciudad en la que nadie se ha establecido, es una ciudad en la que todo está en continuo movimiento, en la que nadie ha encontrado un hogar, porque la ciudad tiende a morir continuamente. Es una ciudad en la que el establecerse en una vitalidad pura es imposible, porque la ciudad está abocada a la destrucción y a la muerte. Pero no todo es muerte en La Historia de la Tristeza ni en La Ciudad de los Muertos, porque Borrero le da un lugar preponderante a lo femenino como dador de vida. A diferencia de muchos otros autores que aún adolecen de ver lo femenino como un personaje estereotipado, exterior, Borrero se mete en la carne de las mujeres de su historia. De hecho, las mujeres son aquellas que llevan la fuerza de la trama en la historia. Yo quisiera traer a cuento una frase de García Márquez que dice que los hombres empujan la historia mientras que las mujeres, entre tanto, sostienen en vilo el mundo. Yo creo que en este caso es justo lo contrario. Son las mujeres las que empujan
la historia. Son las mujeres que la empujan realmente desde las vísceras, desde la profundidad de su útero, desde su potencial procreativo y creativo. Me gusta esta perspectiva de lo femenino. Las mujeres en la historia de la tristeza no solamente arrastran la historia, sino que escriben la historia, escriben su propia historia. No se resignan al destino, no se resignan a las condiciones que las rodean, sino que las transforman continuamente. De hecho, el mundo es continuamente recreado por lo femenino en la historia de la tristeza. Si hay alguna esperanza en la ciudad de los muertos, esta esperanza está en las mujeres que son capaces de continuamente renovarse, de continuamente dar vida. Obviamente vamos a hablar del amor en la historia de la tristeza. ¿Y cómo es el amor? El amor en la historia de la tristeza no tiene tampoco ningún límite, como no lo tiene el tiempo, como no lo tiene la geografía y como no tiene la oposición entre civilización y barbarie. Todos los amores son posibles, los amores prohibidos y los amores legítimos, los amores realizados y los amores no realizados, los amores platónicos y los amores carnales. En este sentido, la historia de la tristeza es una historia de amor en la que el amor es una especie de no amor, porque el amor conduce en general a la destrucción, pero curiosamente los amores que conducen a la destrucción no son los prohibidos, sino son justamente los amores permitidos, porque el amor en la historia de la tristeza es una especie de engendro de la civilización, mientras que cuando el amor surge como una flor salvaje, es una flor perfumada, es una flor que lleva el corazón de la felicidad para sus protagonistas. No hay nada impuro para los puros. Esta es una forma en la que podríamos sintetizar qué es el amor en la historia de la tristeza. Por último, quisiera hablar de lo hórrido en la historia de la tristeza. Hay una visión particular que tiene Borrero acerca de la fealdad, de lo horrible, no solamente de lo horrible estéticamente, sino también de lo hórrido desde el punto de vista moral. Él jamás retrocede ante la vista de lo hórrido y al no hacerlo nos permite mirarlo con cierta naturalidad. A través del uso de elementos retóricos del lenguaje nos da una visión poética de lo hórrido. Lo más miserable, lo más desagradable tiene algo de sublime. Y sublime en el sentido, digamos, originario, kantiano del término, es decir, cuando encontramos que en cada aspecto de lo terrible hay algo que conmueve nuestro espíritu y que lo conmueve estéticamente. Muy bien, para terminar quisiera invitarlos para que lean la nueva novela de Borrero. Creo que es un autor emergente con una voz fresca que está haciendo innovaciones técnicas y temáticas interesantes. Creo que tiene una muy buena imaginación poética y un gran talento narrativo. Se van a entretener, van a pasar un buen rato leyéndola. Bueno, quisiera decirles que el próximo video va a volver sobre autores clásicos, va a ser sobre Lovecraft, un autor que muchos entre ustedes me han pedido y bueno, que a mí me gusta muchísimo también personalmente y espero que este video les haya gustado mucho y hasta la próxima.